Trabajo con federaciones deportivas, clubes, ligas profesionales, deportistas, mano a mano con ellos cada día. A diversos ámbitos territoriales, tanto en el ámbito regional como nacional, también internacional y en el extranjero, lo cual humildemente me permite tener un poco la imagen general, ¿no? Y tengo la suerte de trabajar con deporte femenino y deportistas mujeres. Y hay una cuestión en particular que llevo estudiando desde hace unos años y que me preocupa especialmente, y es la cuestión trans en el deporte. La cuestión trans en el deporte, a veces estas regulaciones provienen de entidades deportivas y otras veces proviene de la legislación. Entonces, a nivel internacional, lo que nos encontramos es que normalmente son federaciones deportivas internacionales las que regulan el aspecto. Bueno, normalmente son ellas las que lo regulan. Pero en España lo que me he encontrado es que no lo regulan las federaciones deportivas, sino que lo que está ocurriendo es que se están dictando leyes que inciden en esta cuestión. Leyes trans, no leyes del deporte. Entonces, nos vemos leyes trans que abarcan diversos ámbitos e inciden en el deporte. Y bueno, esto es una Cámara de Representación de las Comunidades Autónomas, así que yo les voy a contar lo que está pasando en ellas, que seguramente muchos ya lo sabrán. ¿Quiere decir el hecho de que haya una ley trans que vaya a ser necesariamente negativo para el deporte? Lo cierto es que no. Venimos teniendo leyes trans autonómicas desde 2012. El País Vasco fue la primera comunidad autónoma que promulgó su ley trans y, a mi parecer, regulaba la cuestión del deporte de una forma adecuada. Venía a decir que debería buscarse la forma de que las personas que se identifican como trans participaran en el deporte sin discriminación. Hasta ahí, todo correcto, perfecto, y estamos, creo que todos, completamente de acuerdo. Como personas, cualquier persona debe buscarse su integración en el deporte sin discriminación. Tenemos también las de Galicia y Cataluña en misma línea. Sin embargo, es a partir de 2015 la ley trans de Extremadura marca un antes y un después que empieza a introducir la idea de que cada cual debe competir conforme al sexo que diga. Y a partir de aquí, un total de 12 leyes trans autonómicas vienen a decir esto de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Se utilizan diferentes expresiones. A veces se dice que se debe competir, las personas deben competir conforme a la identidad sexual sentida a todos los efectos, conforme a su identidad de género manifestada, pero el efecto es que cada persona elegirá la categoría de su sexo en la que competir. Porque, ¿qué es la identidad sexual manifestada? ¿Qué es la identidad de género manifestada? Pues es simple y llanamente lo que cada persona diga, pues yo me siento mujer o yo me siento hombre. Esto en cualquier otra categorización que hacemos en el deporte es impensable. Quiero decir, es impensable que a la hora de competir preguntemos a alguien de qué edad se siente. O es impensable que le preguntemos de qué peso se siente, porque hay algunas federaciones, deportes, que clasifican por peso. O en el caso de las personas con discapacidad, a nadie se le pregunta qué discapacidad se siente, sino que hay una clasificación muy detallada y en función de su efectiva discapacidad es cómo se le clasifica. Sin embargo, en las comunidades autónomas esto se está obviando y en el caso del sexo, en estas 12 comunidades autónomas, que son Madrid, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón, lo que se establece es que cada cual competirá en la categoría de sexo de su preferencia, con algunos matices, ¿de acuerdo? Pero esta es la tónica general. Por ejemplo, Canarias es muy curioso porque establece que se les considera a las personas trans atendiendo a su identidad y expresión de género. Claro, la expresión de género, tal y como se define en las leyes trans, es la forma en que uno viste. Si uno se viste socialmente que se entienda de mujer o de hombre, que esto tenga un efecto en el deporte parece, en fin, ciertamente difícil de describir. Es decir, porque un hombre se ponga falda, ¿debe ir en la categoría femenina? A mí me parece que no y que, de hecho, eso es precisamente un retroceso, porque deberíamos derribar ese tipo de estereotipos. Además, no deja margen a las federaciones deportivas. Es decir, la Federación Deportiva Autonómica está obligada a permitir a esa persona competir conforme a ese sexo que haya manifestado. Me llevé la sorpresa, además, de que ninguna comunidad autónoma estudió el impacto que tendría este tipo de regulación. Ninguna. Solicité por transparencia a todas y cada una de estas comunidades autónomas que me remitieran, por favor, los informes emitidos. A día de hoy, todavía no he obtenido ningún informe que demuestre que se estudiara esta cuestión. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos, Aragón emitió informe, sí dejó caer que podía tener alguna incidencia o algún conflicto con la normativa deportiva, pero informó positivamente, favorablemente. De Islas Baleares me llamaron para comentarme que ellos no emitían informes porque no estaba previsto en el reglamento de la Cámara.
Otras ni siquiera lo estudiaron, o sea, lo pasaron por alto. Me he encontrado que en la ley estatal ha tenido la misma tónica, no ha sido diferente en esto. Solicité también los informes, agradezco al Ministerio de Igualdad que me los remitió, y el Ministerio de Cultura y Deportes no entendió que tuviera nada que informar. Entonces, creo que merece una mención a por qué categorizamos el deporte por sexo. O sea, esto es un capricho, es una idea que se nos ha ocurrido de repente. No, el deporte en general categorizamos por muchos criterios objetivos. La categorización lo que consigue es la distribución del deporte y sus beneficios de forma equitativa en diversos grupos de personas. La categorización por sexo lo que consigue es una distribución equitativa entre hombres y mujeres. Porque si en una competición compiten 100 personas, 50 en la competición femenina, mujeres, 50 en la masculina, hombres, tenemos la paridad auténtica. Y esto nos lo permite también las categorías por edad. Si no hubiera categorías, y puedo seguir por discapacidad y por peso, si no hubiera categorías, lo otro sería un todos contra todos. Y les adelanto quién ganaría siempre en las competiciones. Ganarían siempre hombres que no tuvieran ningún tipo de discapacidad en su edad óptima de desarrollo físico para el desarrollo, el rendimiento deportivo. La realidad es que hombres y mujeres tenemos cuerpos radicalmente diferentes. Esto no lo digo yo porque no soy bióloga ni nada por el estilo. Esto está más que estudiado. Las diferencias son insalvables. Y estamos hablando de diferencias que determinan que los hombres son más rápidos, más fuertes, entre un 50 y un 100%, si hablamos del tren superior o tren inferior, entre un 30 y un 40% más capacidad mayor de hacer potencia, mayor capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón. La lista es muy larga, no la quiero repetir porque les aburriría. Y esto es imposible de deshacer. Y de nuevo, esto no es cosa mía, así que no me culpen a mí, pero no es posible cambiar el sexo, no es posible que un hombre se convierta en mujer, tampoco que una mujer se convierta en hombre. Y estas diferencias tampoco son posibles de deshacer con los tratamientos de supresión de testosterona. Esto a estos efectos ya debería ser irrelevante porque esta normativa que he citado en las comunidades autónomas no establece ningún requisito de testosterona, pero como es un tratamiento habitual, no está siempre en este tipo de… las personas que se identifican como personas trans, pues se pone sobre la mesa, pero los tratamientos de supresión de testosterona no eliminan todo este desarrollo. Es imposible deshacer lo que hace la pubertad masculina. Está bastante estudiado también. Puedo citar los estudios de Hilton y Lambert de 2021, de Harper et al. De 2021, de Acevedo et al. Más reciente de 2022, que establecía que llegaba a la conclusión de que esa ventaja permanecía hasta por más de 14 años de tratamiento de supresión de testosterona. Esto incluso igual tamaño, porque a veces cuando comento esto hay quien me viene y me dice vamos a olvidar las categorías por sexo. ¿Por qué no categorizamos por otra cosa? ¿No? Nos viene la creatividad y decimos, bueno, vamos a categorizar por peso. Pero es que los hombres no son simplemente mujeres más grandes. Insisto, las diferencias son mucho mayores y llegan a muchos más niveles. Tenemos la suerte de ya tener categorías por peso y nos permite hacer esa comparativa. Yo siempre que alguien quizás me duda porque no conoce el ámbito en el que nos encontramos, le animo a que lo vea por sí mismo, porque uno cuando lo ve por sí mismo es cuando de verdad lo va a creer, a que vea las marcas deportivas. Tenemos varias formas de hacer esto. Una, por ejemplo, un buen ejercicio es acudir a cualquier competición, y podemos poner de ejemplo los Juegos Olímpicos, comparar las marcas masculinas y femeninas. Háganse ustedes la pregunta, ¿en qué lugar hubiera quedado la oro femenino? Pues la oro femenino en los últimos Juegos Olímpicos hubiera quedado 71ª en maratón. Pero es que en natación aguas abiertas hubiera quedado 23ª de 26, con lo cual como mucho hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no hubiera habido mujeres, ni siquiera en semifinales, porque no se hubieran clasificado. Las diferencias son tan grandes que se ven desde edades de niños. Les aconsejo visualizar el estudio elaborado por Boys vs. Women. Compararon las marcas de niños de secundaria en 2016 con los resultados de las mujeres de los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Saben qué resultado arrojó? Los niños hubieran ganado un total de 81 medallas, mientras que las mujeres un total de 6 medallas. Niños, por supuesto, los mejores de Estados Unidos, pero siguen siendo niños menores de 18 años. Las marcas de halterofilia también son muy útiles para esto. Si ustedes observan los récords mundiales, están disponibles en la web de la Internacional de Halterofilia, comprobarán, como yo, que a mismo peso el hombre levanta entre un 22 y un 40% más. Así que lo dicho, la única forma de garantizar la igualdad entre sexos son las categorías por sexo. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.